Antonio. Escribe un ensayo de por qué Joseph Goebbels encaja con el eneatipo 6 social. ChatGPT. El eneatipo 6, dentro del sistema del eneagrama, se caracteriza por su necesidad de seguridad y su tendencia a buscar apoyo y protección en estructuras sociales o autoridades. Joseph Goebbels, como ministro de propaganda del régimen nazi, encaja con este eneatipo en su papel como defensor y promotor de las ideas y políticas del partido. En primer lugar, los 6 tienden a ser leales a las figuras de autoridad a las que perciben como protectoras. Goebbels demostró una lealtad inquebrantable a Adolf Hitler, considerándolo como la máxima autoridad y defendiendo sus ideales nazis con fervor. Su devoción hacia el líder y el partido nazi ejemplifica la necesidad de seguridad que caracteriza al eneatipo 6. Además, los 6 suelen buscar la pertenencia a grupos o instituciones que les brinden seguridad y respaldo. Goebbels encontró su lugar en el partido nazi, donde pudo canalizar su lealtad y compromiso hacia una causa común. Su papel como propagandista le permitió fortalecer la cohesión del grupo al difundir mensajes que promovían la unidad y la identidad nacionalista, aspectos centrales para los seguidores del régimen nazi. Otra característica de los 6 es su tendencia a anticipar y prepararse para posibles amenazas o peligros. Goebbels aprovechó su habilidad para generar miedo y paranoia en la población alemana, utilizando la propaganda para exagerar las amenazas externas y justificar las políticas represivas del régimen. Su capacidad para manipular las emociones y los temores de la gente contribuyó a mantener el control del partido sobre la sociedad. En resumen, Joseph Goebbels encaja con el eneatipo 6 social debido a su búsqueda de seguridad y protección en las estructuras autoritarias del partido nazi, su lealtad a Adolf Hitler y su papel como propagandista que promovía la cohesión grupal y generaba miedo para mantener el control del régimen. Su vida y acciones reflejan las características y motivaciones del eneatipo 6 en el contexto de un entorno político extremo y opresivo. Antonio. Naranjo dice que el 6 social tiene la mente de un legislador, las categorías claras, aplica a esto a Goebbels en calidad de ministro de propaganda del Tercer Reich. ChatGPT. La descripción de Claudio Naranjo sobre el eneatipo 6 social como alguien con la mente de un legislador, las categorías claras, ciertamente puede aplicarse a Joseph Goebbels en su papel como ministro de propaganda del Tercer Reich. Como ministro de propaganda, Goebbels ejerció un control absoluto sobre los medios de comunicación y la información que llegaba a la población alemana. Esto implicaba establecer y aplicar rigurosamente las categorías claras de lo que era aceptable y lo que no dentro del discurso público. Él y su equipo delinearon las narrativas, los mensajes y las imágenes que se difundían en periódicos, radio, cine y otros medios para asegurarse de que estuvieran alineados con la ideología nazi y fortalecieran la posición del partido en el poder. Goebbels, en este sentido, actuaba como un legislador de la mente colectiva, delineando las categorías y los límites del pensamiento aceptable dentro de la sociedad alemana bajo el régimen nazi. Utilizaba su posición para promulgar leyes y políticas que regulaban la información y la cultura, imponiendo una visión del mundo que servía a los intereses del partido y del Führer. Además, su capacidad para crear narrativas claras y convincentes era fundamental para el éxito de la propaganda nazi. Goebbels sabía cómo simplificar mensajes complejos y presentarlos de manera que resonaran con el público objetivo, generando así un sentido de certeza y seguridad en las ideas y políticas del régimen. Esta habilidad para legislar mentalmente, para establecer y aplicar categorías claras en la mente de la población, fue una parte integral de su papel como ministro de propaganda. En conclusión, la descripción de Naranjo sobre el eneatipo 6 social como alguien con la mente de un legislador, las categorías claras, ciertamente se aplica a Joseph Goebbels en su función como ministro de propaganda del Tercer Reich. Su capacidad para establecer y aplicar rigurosamente las categorías del pensamiento aceptable dentro de la sociedad alemana bajo el régimen nazi fue fundamental para consolidar el poder del partido y propagar su ideología. Antonio. El subtipo 6 social en estado insano es un fanático obediente de una ideología, es decir, un ismo, y una autoridad, puede ser personal o impersonal, a los que guarda absoluta lealtad y devoción. Aplícalo a Goebbels. ChatGPT. En el contexto del subtipo 6 social en estado insano, caracterizado por una devoción fanática hacia una ideología o autoridad, la aplicación a Joseph Goebbels como ministro de propaganda del Tercer Reich es especialmente relevante. En su papel como principal arquitecto de la propaganda nazi, Goebbels encarnó este estado insano de manera notable. Desarrolló una lealtad inquebrantable hacia Adolf Hitler y la causa nazi, convirtiéndose en un ferviente defensor de la ideología nacionalsocialista. Su devoción hacia Hitler y su visión del mundo era absoluta, y estaba dispuesto a llevar a cabo cualquier acción para promover y proteger los intereses del Führer y del partido. Goebbels se convirtió en un ejemplo claro de cómo el subtipo 6 social en estado insano puede manifestarse como un fanatismo obediente hacia una autoridad. No solo estaba comprometido con las ideas del régimen nazi, sino que también se convirtió en su defensor más ferviente,
dispuesto a manipular la información y a utilizar cualquier medio necesario para garantizar el éxito y la supervivencia del partido. Su lealtad ciega a la ideología nazi lo llevó a justificar y promover políticas extremadamente represivas, incluyendo la persecución y el exterminio de grupos considerados como enemigos del Estado, como los judíos y otros grupos minoritarios. Goebbels estaba tan profundamente arraigado en su fanatismo hacia Hitler y el nazismo que no vacilaba en sacrificar la ética y la humanidad en aras de sus objetivos políticos. En resumen, Joseph Goebbels encarna el subtipo 6 social en estado insano como un fanático obediente de la ideología nazi y de Adolf Hitler. Su devoción fanática y su lealtad absoluta hacia el líder y el partido lo llevaron a llevar a cabo acciones extremas en nombre de la causa, demostrando cómo este eneatipo puede manifestarse en su forma más destructiva cuando está influenciado por un fanatismo desmedido hacia una autoridad o ideología. Antonio, comenta estas palabras de Naranjo sobre el 6 social aplicadas a Goebbels. Esta es la línea del partido, la línea que define cuáles son los chicos buenos y cuáles son los chicos malos, y lo que necesitamos hacer y lo hacemos muy eficientemente. ChatGPT. Las palabras de Claudio Naranjo sobre el eneatipo 6 social son bastante ilustrativas cuando se aplican a la figura de Joseph Goebbels en su papel como ministro de propaganda del Tercer Reich. La frase, esta es la línea del partido, la línea que define cuáles son los chicos buenos y cuáles son los chicos malos, resalta la naturaleza del 6 social en cuanto a su búsqueda de claridad y seguridad en las estructuras autoritarias o ideológicas. En el contexto del régimen nazi, Goebbels desempeñó un papel fundamental en establecer y comunicar esta línea, es decir, las creencias y políticas del partido, que definían quiénes eran considerados como amigos o enemigos del Estado. Goebbels y su maquinaria de propaganda fueron responsables de difundir y reforzar esta línea entre la población alemana, delineando claramente quiénes eran los chicos buenos, los ciudadanos alemanes que apoyaban al régimen nazi y cumplían con sus ideales, y quiénes eran los chicos malos, los enemigos del Estado, incluyendo a los judíos, los comunistas, los disidentes políticos, entre otros. Esta división simplista y polarizante sirvió para consolidar el apoyo popular al régimen y para justificar la persecución y eliminación de aquellos considerados como enemigos. La segunda parte de la frase, lo que necesitamos hacer y lo hacemos muy eficientemente, subraya la eficacia con la que Goebbels y su equipo llevaron a cabo la tarea de difundir la propaganda nazi y manipular la opinión pública. Como ministro de propaganda, Goebbels era muy consciente de la importancia de controlar la narrativa y la información, y lo hizo con una eficiencia implacable. Utilizó todos los medios disponibles, desde la prensa hasta el cine y la radio, para propagar la ideología nazi y garantizar la conformidad y la sumisión del pueblo alemán. En conjunto, estas palabras de Naranjo encapsulan de manera precisa la función y el impacto de Goebbels como ministro de propaganda del Tercer Reich, destacando su papel en la definición y promoción de la línea del partido nazi y su eficacia en la realización de esta tarea. Antonio, añade brevemente un último punto pertinente a la discusión. ChatGPT. Un punto adicional relevante para la discusión es el papel de Joseph Goebbels en la manipulación de la percepción pública y en la creación de una atmósfera de miedo y paranoia dentro de la sociedad alemana. Como ministro de propaganda, no solo estableció la línea del partido, sino que también explotó los temores y las ansiedades de la población para mantener su lealtad al régimen nazi. Goebbels promovió la idea de una amenaza constante y omnipresente, tanto interna como externa, que requería una vigilancia y una lealtad inquebrantables al partido para protegerse. Este clima de miedo contribuyó significativamente a la perpetuación del control autoritario del régimen sobre la sociedad alemana durante el periodo nazi. Bonus. Extensión de la conversación con GPT-4o. Antonio, aplica el siguiente párrafo de Naranjo a Goebbels. No fue casualidad que el concepto de personalidad autoritaria surgiera a partir del intento de entender el antisemitismo germánico, puesto que el E6 ha destacado especialmente en Alemania. En la situación de finales de los años 30 y 40, en particular, se vio involucrada una gran cantidad de personas deseosas de seguir a un líder y con un gran anhelo de creer en algo. La gente E6 tiende a creer en quienes usan palabras fuertes, a los que están seguros de las cosas, a los que hablan en nombre de grandes ideales. El problema de los E6 es, precisamente, el orientarse hacia una autoridad equivocada. En lugar de creer en la persona que está en lo cierto, tienden a creer en los que hablan como si estuvieran en lo cierto y que tienen el don especial de hacerse creíbles. ChatGPT. Joseph Goebbels, un análisis del eneatipo 6 social a la luz del antisemitismo germánico. Introducción. El eneatipo 6 del eneagrama se caracteriza por su necesidad de seguridad, lealtad a figuras de autoridad, y su propensión a buscar protección en estructuras sociales claras y definidas. Joseph Goebbels, como ministro de propaganda del Tercer Reich, ejemplifica muchas de estas características de manera notable.
Al aplicar un párrafo específico de Claudio Naranjo sobre el eneatipo 6 y el antisemitismo germánico a la figura de Goebbels, se puede profundizar en su comportamiento y sus motivaciones dentro del contexto histórico del régimen nazi. Desarrollo. Claudio Naranjo afirma: no fue casualidad que el concepto de personalidad autoritaria surgiera a partir del intento de entender el antisemitismo germánico, puesto que el S6 ha destacado especialmente en Alemania. En la situación de finales de los años 30 y 40, en particular, se vio involucrada una gran cantidad de personas deseosas de seguir a un líder y con un gran anhelo de creer en algo. Esta observación es crucial para comprender el contexto en el que Joseph Goebbels operaba. Durante este periodo, Alemania estaba sumida en una crisis económica, social y política que generaba un profundo sentido de inseguridad en la población. Goebbels, como muchas otras personas con características del eneatipo 6, buscaba una figura de autoridad en la que pudiera confiar y un sistema de creencias que le proporcionara un sentido de seguridad y propósito. Naranjo continúa: la gente 6 tiende a creer en quienes usan palabras fuertes, a los que están seguros de las cosas, a los que hablan en nombre de grandes ideales. Adolf Hitler, con su retórica contundente y su confianza aparente, se presentó como la figura fuerte y segura que muchos alemanes deseaban seguir. Goebbels, con su personalidad orientada hacia la lealtad y la búsqueda de seguridad, encontró en Hitler al líder ideal en quien creer. La habilidad de Hitler para hablar con convicción y proyectar un aire de certeza absoluta resonó profundamente con Goebbels y otros seguidores, quienes estaban ávidos de aferrarse a grandes ideales en tiempos de incertidumbre. Naranjo también menciona que el problema de los S6 es, precisamente, el orientarse hacia una autoridad equivocada. En lugar de creer en la persona que está en lo cierto, tienden a creer en los que hablan como si estuvieran en lo cierto y que tienen el don especial de hacerse creíbles. Este es un punto crucial para entender la trágica trayectoria de Joseph Goebbels. Su lealtad ciega y su devoción fanática hacia Hitler y la ideología nazi demuestran cómo un eneatipo 6 social puede ser manipulado por una autoridad que proyecta una falsa seguridad. Goebbels, en su búsqueda de seguridad y sentido de pertenencia, se alineó con una ideología destructiva y una figura autoritaria que hablaba con certeza, pero que llevaba a la nación por un camino de odio y destrucción. La personalidad autoritaria y el antisemitismo germánico. Goebbels no solo fue un seguidor leal, sino también un propagador ferviente de la ideología nazi, utilizando su posición para difundir el antisemitismo y consolidar el poder del régimen. El concepto de personalidad autoritaria, que surgió en gran parte para entender el antisemitismo germánico, es altamente relevante aquí. Goebbels empleó técnicas de propaganda para presentar a los judíos y otros grupos como enemigos del Estado, reforzando la división entre los buenos y los malos de acuerdo con la narrativa nazi. La habilidad de Goebbels para hacer creíbles las mentiras del régimen y para manipular la percepción pública refleja su profundo alineamiento con las características del eneatipo 6 social en estado insano. Su orientación hacia una autoridad equivocada, en este caso Hitler y el partido nazi, llevó a la justificación de actos inhumanos y a la perpetuación de un clima de miedo y odio. Conclusión. El análisis de Joseph Goebbels a través de la lente del eneatipo 6 social, especialmente en el contexto del antisemitismo germánico y la personalidad autoritaria, revela una comprensión más profunda de su comportamiento y motivaciones. La búsqueda de seguridad y protección en una figura autoritaria, la lealtad inquebrantable a Hitler, y la capacidad para manipular la percepción pública mediante la propaganda son todas manifestaciones de las características del eneatipo 6 social. La trágica lección que se extrae de la vida de Goebbels es cómo la orientación hacia una autoridad equivocada puede llevar a consecuencias catastróficas, tanto a nivel personal como colectivo. Antonio Naranjo continúa con: se dejan seducir con facilidad por la mitificación, por la grandiosidad. Les atraen los ídolos, e idealistas en extremo, les llama lo sublime. Tanto el cobarde como el contrafóbico se recriminan a sí mismos su fragilidad y detestan sentirse débiles. Adoran la fuerza, se sienten atraídos por la fuerza de otros y se subordinan a ella. Relaciónalo con la tipificación de Goebbels. ChatGPT. Joseph Goebbels. Un análisis del eneatipo 6 social y su seducción por la grandiosidad. Introducción. La compleja personalidad de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, puede ser entendida a través del lente del eneatipo 6 social. Claudio Naranjo describe a este subtipo como especialmente susceptible a la mitificación y la grandiosidad, con una atracción hacia figuras fuertes y autoritarias. Aplicar esta descripción a Goebbels ofrece una visión profunda de sus motivaciones y acciones dentro del régimen nazi. Desarrollo. Claudio Naranjo afirma: se dejan seducir con facilidad por la mitificación, por la grandiosidad. Les atraen los ídolos idealistas en extremo, les llama lo sublime. Esta característica es claramente aplicable a Goebbels, quien encontró en Adolf Hitler y en la ideología nazi una fuente de grandiosidad y mitificación. Hitler no solo se presentaba como un líder fuerte y carismático,
sino que también se rodeaba de una aura de sublimidad y grandeza que capturaba la imaginación de muchos, incluido Goebbels. La mitificación de Hitler como un salvador de Alemania resonó profundamente con Goebbels, quien idealizaba al Führer y lo consideraba un ídolo digno de devoción. Naranjo continúa. Tanto el cobarde como el contrafóbico se recriminan a sí mismos su fragilidad y detestan sentirse débiles. Adoran la fuerza, se sienten atraídos por la fuerza de otros y se subordinan a ella. Esta descripción se ajusta perfectamente a Goebbels. A lo largo de su vida, Goebbels mostró signos de inseguridad y una profunda aversión a su propia debilidad. Su físico débil y su cojera, secuela de una osteomielitis infantil, pudieron contribuir a esta autopercepción negativa. La atracción hacia la fuerza y la subordinación a figuras autoritarias como Hitler fueron una manera de compensar esta sensación de fragilidad y debilidad. Goebbels encontraba en Hitler la encarnación de la fuerza que él mismo anhelaba. Hitler proyectaba una imagen de poder absoluto, decisión y autoridad, cualidades que Goebbels admiraba y a las que se subordinaba completamente. Esta adoración por la fuerza y la atracción hacia la autoridad se tradujo en una lealtad ciega y fanática, llevando a Goebbels a justificar y promover las políticas más extremas del régimen nazi. Idealismo y sublimidad. El idealismo extremo y la atracción hacia lo sublime que Naranjo menciona también se reflejan en la retórica y la propaganda de Goebbels. Él no solo promovía la ideología nazi, sino que la presentaba como una misión casi divina destinada a salvar y engrandecer a Alemania. Su capacidad para mitificar las acciones del régimen y para crear narrativas grandiosas sobre el destino del pueblo alemán muestran cómo su idealismo y su atracción por lo sublime influyeron en su trabajo. Goebbels utilizaba la propaganda para elevar a Hitler y al partido nazi a un estatus casi mítico. Las imágenes y discursos que creaba no solo buscaban informar, sino inspirar y movilizar a las masas hacia una visión idealizada del futuro alemán. Esta mitificación y grandiosidad eran fundamentales para mantener el apoyo popular y la cohesión interna del partido, además de justificar sus acciones y políticas, por muy extremas que fueran. La atracción por la fuerza y la subordinación. La descripción de Naranjo de que los 6 adoran la fuerza, se sienten atraídos por la fuerza de otros y se subordinan a ella, es especialmente pertinente en el caso de Goebbels. Su subordinación a Hitler no solo era una cuestión de lealtad política, sino también de admiración personal. Goebbels veía en Hitler la fuerza y la determinación que él mismo deseaba poseer, lo que lo llevó a una devoción fanática y a un servicio incansable en nombre del Führer. Goebbels se convirtió en uno de los más fervientes defensores y ejecutores de la ideología nazi, utilizando su posición para consolidar el poder de Hitler y para asegurarse de que la visión del régimen se realizara. Su atracción por la fuerza de Hitler y su capacidad para subordinarse completamente a su liderazgo reflejan cómo el eneatipo 6 social puede buscar seguridad y propósito a través de la lealtad a una autoridad percibida como fuerte y decisiva. Conclusión. La personalidad de Joseph Goebbels, cuando se examina a través del prisma del eneatipo 6 social y las observaciones de Claudio Naranjo, revela una profunda atracción por la grandiosidad, la mitificación y la fuerza. Su devoción a Hitler y al nazismo, su capacidad para manipular la percepción pública mediante la propaganda, y su necesidad de encontrar seguridad en una figura autoritaria ilustran cómo este eneatipo puede manifestarse de manera destructiva. La vida y acciones de Goebbels sirven como un ejemplo sombrío de cómo la orientación hacia una autoridad equivocada y la búsqueda de seguridad en la fuerza y la mitificación pueden llevar a consecuencias trágicas y devastadoras.